Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Enfoque con FY. Los saluda Malena Mejía, gerente de consultoría de la firma. El día de hoy vamos a tratar el tema de due diligence, también conocido como debida diligencia. Para ello tenemos como invitados a nuestro socio Carlos Velarde, socio de auditoría, y al gerente legal Marco Nofre. Bienvenidos los dos. Muchas gracias, Malena, por la invitación. Hola Malena, ¿cómo estás? Como decía, el tema que nos convoca hoy día es el tema de due diligence, que es un tema que cobra mucha importancia cuando alguien se interesa tanto en hacer una inversión en una empresa o en adquirir las acciones de un negocio, ¿no? No sé si, Carlos, tú por favor podrías un poco definir en qué consiste exactamente esto. Bueno, el tema de due diligence es un servicio que damos con alguna frecuencia. Normalmente, usualmente es para el comprador, o sea, el comprador que tiene intención de comprar alguna empresa, normalmente una porción significativa de una empresa o sin ser el total de la empresa. Entonces, este inversionista normalmente tiene que verse acompañado, asesorado por alguien que le pueda dar algunos detalles que él de primera vista no ha podido hacerlo, o ha tenido seguramente información global o de repente alguna información específica, pero no al nivel que él desearía, ¿no? Y además tiene que ver algunos temas en el cual él no necesariamente es experto, como temas legales o temas de la operatividad del negocio. Claro. Y cualquier otra cosa, ¿no? O sea, sucede muy a menudo que alguien se interesa por un rubro, ¿no? Y quizás quiere comprar un negocio que le compite, ¿no? O de repente simplemente se interesa por ese rubro y quiere también invertir, entrar como inversor en una empresa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no necesariamente conoce todo el funcionamiento de ese negocio, o sea, conoce el rubro, le gusta, quiere participar en él, pero tiene que asegurarse. Entonces, desde ese punto de vista, Marco, en la parte legal también cobra bastante importancia, ¿no? ¿Tú podrías definirnos cómo sería la participación de la parte legal en un due diligence? Efectivamente, hay en mi experiencia muchas empresas que sienten atracción por un rubro o un sector del mercado y que desean hacer una inversión, buscan hacer un due diligence legal previamente para conocer no solo las contingencias cuantificables o que se puedan dar en el momento, sino también para poder determinar el grado de riesgo sobre la misma empresa, ¿no? Su actual funcionamiento, su estructura, qué contratos tiene a futuro o cuánto es la viabilidad de esa empresa a futuro. Entonces, para tener una idea mucho más precisa sobre el impacto que pueda tener su inversión en esa empresa y cómo se va a desarrollar. Efectivamente, lo que vemos a menudo es que, como tú dices, tiene interés en conocer más, en investigar un poco más de cómo viene funcionando el negocio. Pero esa investigación no es una investigación externa, sino es una investigación interna, al interior de la empresa. Entonces, normalmente vienen las solicitudes de ese servicio para ayudarlos a entender el funcionamiento, y para ello, sea con la jefatura o con un socio como Carlos, este interesado se reúne y le explica realmente cuánto conoce del negocio y qué es lo que quiere saber del negocio. Carlos, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, lo que nosotros vemos en la práctica es que normalmente van a comprar una empresa de un determinado negocio o otra empresa del mismo negocio. No es que esté pensando normalmente en incursionar en otros negocios. Entonces, normalmente va a ser, en lugar de implementar una nueva empresa en el país, por decir algo, compra una que ya está viviendo y que simplemente cambia de dueño. Entonces, lo que pasa en la práctica es que el inversionista ya tomó una decisión, normalmente ya tomó una decisión en base a aspectos estratégicos muy grandes, como este que acabo de decir, por ejemplo. Claro. Necesito pisar este suelo peruano porque es un mercado muy apetecible y hay una empresa que está justo queriendo vender sus acciones y yo soy el que le voy a comprar. Pero necesito un poco más de detalle para precisar cuánto vale realmente esta empresa.
Ahora, yo inversionista no necesariamente voy a contratar al consultor de due diligence para que me define el valor. Normalmente lo que pasa, aunque también lo puede pedir, lo que normalmente pasa es que el inversionista ya tiene una idea del valor. Simplemente lo que quiere es que le dé datos adicionales para perfeccionar ese valor, para cuantificarlo mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los temas legales, tributarios, laborales, normalmente lo que quiere saber es cuántas son las contingencias, sobre todo si es que son cuantificables. Entonces, eso le va a rebajar al valor que él tenía pensado. O sea, el trabajo podría estar ajustando el valor que ya más o menos tienen transadas las partes, ¿no? Pero para ello, como preámbulo, de repente tenemos que comentar que este trabajo se realiza, o sea, es como, entre comillas, una investigación interna de la empresa, pero que se realiza con el consentimiento del dueño actual de la empresa. Claro. O sea, el interesado que quiere comprar acuerda con él y le dan un determinado plazo normalmente, ¿no? Sí. Para que investigue y se pueda llevar a sus consultores, ¿no? Y ver si es que el precio del cual se está conversando va a sufrir algún ajuste importante. Perdón, ese plazo que tú dices normalmente no es lo suficientemente largo como uno quisiera. Entonces, este inversionista que quiere comprar ese negocio tiene que buscar asesores que en poco tiempo le puedan solucionar algunas dudas que él tiene en su cabeza. Entonces, ¿qué mejor alguien que sepa de temas de leyes, de temas de negocios, de temas de la industria, de temas de las regulaciones, etcétera? Claro, normalmente consultores que tienen, digamos, profesionales de diferentes áreas que pueden dar los enfoques que se requieran, ¿no? Claro, y sobre todo que le busque materialidad a los reparos, ¿no? Porque quizás un reparo muy minúsculo no tenga impacto sobre el valor a negociar, ¿no? Quizás pueda venir y nos encargas, haz un due diligence legal y determina contingencias que pasen de los 20.000 soles. Solamente esas salen en el resultado, ¿no? Pudiendo haber otras que se van a cargar dentro del costo propio del traspasar el negocio. Entonces, va a haber mucho del enfoque comercial en que se haga para la operación, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con el área legal que está relacionado con la parte corporativa. En algunos casos en que hemos tenido que intervenir como consultores, hemos visto, contigo Marco, incluso me gustaría que tú amplíes el tema en ese sentido, de la importancia que tienen o sea, que debe de considerar una empresa de tener al día la parte corporativa, o sea, sus libros de actas, sus aumentos de capital debidamente registrados, el libro de transferencia de acciones, de matrícula de acciones y transferencia, ¿no? Entonces, ¿podrías un poco explicar qué problemas suceden a veces? Sí, efectivamente, muchas cosas que las empresas no hacen es tener saneada la parte corporativa o societaria de su empresa, que al final termina siendo la base de todas las operaciones, porque es sobre esos documentos o sobre esa información es la que se constituye quiénes son los socios, cuánto capital tienen, cuánto es el pasivo de la empresa, cuánto se puede capitalizar en base a eso, qué estados financieros han sido aprobados o cuáles no. Entonces, sobre esa información que se considera cierta es donde se empieza a elaborar todo lo demás. Hemos tenido casos de empresas en donde formalmente, frente a los terceros, parecía una empresa muy productiva, muy interesante, pero no tenían certeza ni de quiénes eran los accionistas, ni cuántas acciones tenían, no habían hecho un buen seguimiento de los aumentos de capital. Entonces, cuando tuvimos un caso así, cuando el inversionista llegó a ver eso, se desanimó porque no sabía cuánto iba a tener el retorno en acciones, por ejemplo, porque no sabía quiénes eran los accionistas, en qué porcentajes participaban, si él entraba, en qué porcentaje le iba a tocar, porque no se sabía en ese momento, porque había un total desorden de las acciones. Entonces, algo tan simple como mantener ordenado tu esquema societario puede tener implicancias que no son cuantificables, pero que tienen un fuerte impacto sobre el resultado de la operación final, ¿no? O podrían estar demorando o desanimando, o sea, demorando la decisión, porque tendrías que ponerte al día, ¿no?, en regularizar todos los acuerdos y las transferencias, y eso quizás haga que se pierda el negocio de la venta, ¿no?, de la venta de las acciones. Así es.
También hay algunos casos en donde no se toma en cuenta que podría existir algunos acuerdos de accionistas. Convenios de accionistas. Sí, convenios de accionistas que limiten, ¿no?, la transferencia y que estén sujetos a ciertas formalidades y que no se cumplan, y que eso podría acarrear una nulidad o anulabilidad del proceso, ¿no? Efectivamente, también es parte de todo el proceso de saneamiento societario que los acuerdos entre accionistas estén consignados en el libro de matrícula de acciones. ¿Por qué? Porque cualquier tercero va a utilizar eso como referencia. Y si en un proceso de diligence no encontramos eso, o la inversión se hace y hay un acuerdo que no ha sido mostrado, que no ha sido consignado en el libro de matrícula de acciones, podría ocasionar también que la operación se vea afectada por derechos de terceros, por temas de oposición. Entonces es muy importante tener las bases del aspecto societario bien claras al momento de empezar un proceso de venta o un proceso de due diligence. Carlos, normalmente las empresas solicitan, o los accionistas de las empresas solicitan que se efectúe una auditoría a los estados financieros. Y esta auditoría a los estados financieros es una de las bases con la que normalmente se presenta ¿no?, la empresa o un negocio tanto al banco como a un potencial comprador, ¿no? Ahora, el due diligence, ¿de qué manera, digamos, mejora la información que pueda existir ya en un informe de auditoría de estados financieros? Bueno, normalmente los estados financieros auditados es un insumo muy importante para evaluar una determinada compañía a comprar, ¿no es cierto? Pero ese es otro servicio, está enfocado en lo que es la preparación de estados financieros de propósito general en base a principios de contabilidad, normas internacionales de información financiera, lo que fuera, un marco referente de normativa contable, ¿verdad? Okay. Ese es el objetivo. ¿Por qué son de propósito general? Porque cualquiera los puede utilizar. O sea, no están beneficiando ni desfavoreciendo a nadie, sino son equitativos en el sentido de que es igual para todos. Esa es la idea de los estados financieros preparados sobre un marco referencial de normativa contable. Lo que le interesa al accionista no es tanto cumplir con la normativa contable, sino de qué cosa estoy comprando. Entonces, cuando hace una evaluación financiera, o pide que tú le ayudes en hacer la evaluación financiera, quiere ver la información financiera un poco más específica a lo que él está buscando. Entonces, yo quería referir un poco o sea, hay contabilidad, digamos, de propósito interno, para decirlo de alguna manera, porque contabilidad gerencial, contabilidad de costos que no es sujeta de publicación. Yo quería referir un poco al tema de la objetividad. La objetividad es muy importante y eso es lo que se busca en un servicio de esta naturaleza. Bueno, en realidad en todos los servicios que sí, claro. Pero la objetividad es muy importante. ¿Qué cosa es la objetividad? La objetividad es, digamos, poner algo que no sea refutable, que nadie pueda refutarlo. Eso es ser objetivo, es una verdad, es algo que tú lo puedes demostrar. Lo subjetivo es sujeto de interpretación. Lo objetivo es todo lo contrario. Te digo esto porque nosotros hemos tenido algunas experiencias anteriores en las que inclusive a veces el cliente solicita ciertos detalles específicos, ¿no? Quiero que incidas. Normalmente cuando hacemos un trabajo de este tipo tenemos una plantilla de procedimientos más o menos estándar y le decimos esto es lo que vamos a hacer. ¿Quieres algo más? ¿Quieres que hagamos o alguna de estas cosas quieres que no hagamos? O sea, nos ponemos de acuerdo en qué procedimientos vamos a aplicar. O sea, es muy importante entonces reunirse con el interesado en el servicio y que ponga el objetivo y el alcance de sus due diligence. Entonces, por ejemplo, en un trabajo específico que estábamos haciendo, nosotros habíamos puesto un comentario que a mi modo de ver era, no me acuerdo exactamente qué era, pero era muy objetivo, ¿ya? Pero el cliente, cuando vi el comentario y discutió con nosotros, le dije, ¿por qué ponen esto? Tenía que ver con el personal de la empresa que iban a comprar. Finalmente no compraron. Y él dijo, pero ustedes están tomando partido por ellos. Y ustedes tienen que tomar partido por nosotros. ¿Sí? Y nosotros le dijimos, no, nosotros no tomamos partido ni por usted ni por ellos.
queremos ser objetivos, pero no lo están siendo. Bueno, hubo una discusión, finalmente ellos no quisieron pagar el servicio y todo eso, pero para que vean lo importante que es la objetividad. Y el otro tema que quería hacer, recalcar es que el cliente te pide algunas cosas especiales. Por ejemplo, hay un cliente que era del servicio de televisión por cable, estos que tienen los aparatitos encima del televisor, ¿verdad? En las casas de los clientes, ¿verdad? Entonces el comprador, el que iba a comprar nos dijo, a mí lo que más me interesa es esta cifra. Y no era una cifra de los estados financieros, era una cifra operativa, era el número de aparatitos, 200.000 en la ciudad. Que le daba una idea del negocio que realmente tenía puesto en la ciudad. Entonces, ¿cómo hacemos para verificar? Tendría que traer un equipo de 35.000 consultores para ir a cada una de las casas de toda la ciudad y verificar de que... Entonces, ¿cómo creen ustedes que hicimos para poder certificar que efectivamente... No certificar, sino darle una idea al cliente de que realmente existían esos equipos. ¿Sabes cómo? Después de largas discusiones, ¿no? Dijimos, vamos a evaluar las cobranzas de un mes. Si alguien te paga es porque tiene el aparatito en su casa, funcionando, no tendría sentido que te pague. ¿Verdad? ¿No? Entonces comenzamos a ver los pagos y los pagos atrasados, etc. Cosa que a través de las cobranzas vimos de que esa cifra estaba sustentada. Entonces el cliente se sintió muy contento en este otro caso, si no pagó. Sí. Y dijo, ya eso era lo que yo quería. Ni siquiera había pensado la forma de determinar de que esa cifra era correcta. Pero cuando hicimos el trabajo y le informamos, porque hay que informar esto, hay que ponerlo por escrito, ¿no? El cliente estuvo muy contento. Entonces es muy importante, como tú dijiste hace un rato, hablar con el cliente, no solamente al principio y al final, sino durante el proceso, servicio, porque el cliente puede ir viendo, ¿y qué vas encontrando? Y esto, y dice, mira, esto de acá, mejor déjalo ahí nomás, esto de acá, más bien creo que por favor me ayudes a profundizar. Claro, porque también en el ámbito legal laboral hay un aspecto de investigación, ¿no? Interna, ¿no? Efectivamente, porque muchas veces el cliente te viene con esa misma idea, que ya sabe más o menos qué es lo que quiere y te dice, necesito que busques esto, esto y esto. Pero muchas veces hacer solamente eso es sesgar tu objetividad. Entonces, por lo general se revisa mucho más allá de lo que te ha indicado el cliente. Se revisa no solamente temas de falta de pago, bancarizaciones o cálculos, sino también se revisa principales contratos o relaciones comerciales, pólizas, fianzas, cosas que usualmente no tendrían un impacto directo sobre el negocio, pero que al final pueden tener una contingencia. Por ejemplo, tenemos un cliente que iba a salir a la bolsa y tenía que emitir papeles comerciales sobre un contrato determinado, ¿no? Y el contrato era sólido como una roca, y ya la gente de bolsa estaba feliz con el contrato, y ya todo estaba muy bacán. Y cuando lo revisamos, vimos que efectivamente el contrato tenía el monto que ellos decían, que sí sustentaba, tenía suficientes fondos para sustentar los papeles comerciales, pero tenía una vigencia mucho más corta que el papel comercial que iba a soportar. Entonces, no había una coincidencia en plazos. No había una coincidencia en plazos, y eso se traía bajo el papel comercial, porque pues, ¿cómo puedes garantizar algo que no tienes vigente, ¿no? Entonces se puso la observación, el cliente vino y nos explicó que operativamente no se podía salir o terminar ese contrato porque tenía toda una serie de instalaciones que le tomaba como 6 meses a un año instalar todo, ¿no? Pero que legalmente no estaba. Entonces al final nosotros tuvimos que mantener el punto legal y ellos sustentar con un informe operativo de la gerencia, que operativamente, por más que legal decía que no iba a estar vigente hasta después de tantos meses, operativamente sí iba a poder, porque era necesaria la renovación, ¿no? Pero son cosas que salen no de hacer el cálculo o quizás no de la revisión, que seguramente muchos se preocupan, a ver, dime si le debo algo a la SUNAT, sí, si le debo algo a la SUNAT, o si tengo juicios pendientes, si no sale de un análisis más profundo de las operaciones generales de la empresa y del enfoque que quieras darle a claro, y sobre todo también de la existencia de contratos que pudieran estar generando algunas obligaciones de parte de la empresa, ¿no? Y que quizás no estén registrados contablemente. Efectivamente, también, ¿no? O al revés, también, quizás
el futuro dueño no se ha dado el trabajo de conocer bien a la empresa y por ahí financieramente sus activos fijos de repente ya están totalmente depreciados en el negocio, o la tecnología que usan no es una tecnología que va a tener un periodo muy largo de vida, ¿no? Entonces hay varios otros factores que se pueden leer de la información legal como de la información contable, y que ahí está la experiencia, digamos, ¿no?, del consultor. Ahora, lo que tú acabas de mencionar implica de que hay otros profesionales también involucrados en un proceso de compra, ¿no es cierto? Por ejemplo, si esta es una empresa, qué sé yo, digamos de telecomunicaciones, que tiene equipos muy especializados, ni Marco, ni yo, ni ninguna persona de nuestro equipo va a poder hacer una evaluación técnica de si sus equipos siguen funcionando o no. Pero el comprador verá la necesidad, de acuerdo con las circunstancias, de contratar a un especialista y decirle, mira, eso vale la pena seguir explotándolo, ¿no? O yo tengo que renovar todo el equipo y comprar de ¿En cuánto tiempo? Exacto. ¿En cuánto tiempo? Porque tú sabes que la valorización normalmente de un negocio se hace a través de los flujos del futuro traídos al día de hoy. Sí. Y esos flujos incluyen también la compra de nuevos equipos y todo ese tipo de cosas. Entonces, somos uno más, creo yo, creo que es muy importante, dentro de un equipo que normalmente los inversionistas contratan para asesorarse. Así es. Entonces, tiene muchos aspectos, y esos aspectos tienen que ser bien definidos en función al consultor que tengas enfrente. Porque no porque hayas contratado un servicio de due diligence, si no le pones el alcance, necesariamente vas a estar recibiendo lo que tú quieres como soporte para la toma de decisión o para el ajuste del precio, ¿no?, que pueda ser requerido. Efectivamente, la experiencia del consultor agrega un plus bastante tangible dentro del resultado de un due diligence, ¿no? Porque los cálculos, las fórmulas, los impuestos se aplican igual, el cálculo es igual, todos se conocen, pero la experiencia del consultor al momento de integrar todo. De integrar todo es donde se genera el mayor valor. El valor agregado. Esto de los servicios de due diligence nació algún momento en el pasado como un servicio adicional que daban los contadores públicos, porque ya tenían cierto prestigio los contadores públicos haciendo auditoría. Entonces, y ustedes saben que hay las Big Four y antes eran las Big Eight, y no sé. Y entonces comenzaron a ver otras cosas en las cuales podían ayudar a sus clientes. Entonces, y los clientes vieron de que estos señores de las grandes firmas de auditoría eran creíbles y tenían prestigio y hacían sus trabajos tomando todos los recaudos, eran de debida diligencia lo que hacían. Entonces dijeron, vamos a utilizar esa expertise para lograr lo que nosotros queremos de ellos, ¿no? Y una cosita más que quería agregar es que para mí, no necesariamente para todos, el tema de la comunicación es muy importante. Cuando nosotros escribimos un informe, tenemos que ser muy pulcros en poner en blanco y negro lo que estamos viendo, porque ese documento va a servir de base para decisiones muy importantes que va a tomar nuestro cliente, ¿no? Entonces, a veces, si somos ambiguos en la escritura, tú sabes mejor que yo, Malena, podemos llegar probablemente a temas hasta ir al juez y dilucidar, no, él fue el que me dijo y yo por culpa de él. Hay que ser muy precisos. Es preciso ser precisos. Así es. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, les agradezco mucho por su participación en el programa el día de hoy. Me despido de todos nuestros seguidores y aprovecho para que ustedes hagan lo mismo. Muchas gracias por la invitación, Malena. Fue un placer pasar un tiempo contigo y quedamos hasta la próxima vez. Aquí estamos para ayudarles en todo lo que ustedes nos pueden considerar que podemos apoyar. Gracias. Gracias. Les agradezco a todos los seguidores por su participación en el programa y nos vemos la próxima semana en este mismo horario. Gracias.